está complicado el centro porteño, así que Mariana, mañana a esta hora nos volvemos a encontrar en el pase. Nos volvemos a encontrar Chau, chau. en un programa. Y nos quedamos con esta imagen. Ahora sí, Rodrigo, ¿querías aportar algo? No, Mario, que Victoria Villarruel toma para el homenaje a Argentino Valle Larrauru, que es una persona que, digamos, fue asesinada en el 75, secuestrado en el 74, periodo democrático. Perón llevaba un mes muerto. O sea, estábamos en un periodo de democracia, como decía Manu Jove, y donde la persona que va a ser homenajeada es él, están los familiares, Arturo Larrauru, el asesinado es Argentino Valle Larraure, y me parece que también en paralelo está corriendo un carril que es que hay un proceso de canonización para este militar que fue asesinado por un comando del ERP en el 74. En vivo, el recinto, adentro, el lugar, ahí está. Homenaje a las víctimas del terrorismo. Ese es el cartel principal que hay en el escenario donde en un rato van a estar los oradores. Esto es el salón en este momento. Estamos viendo un salón con mucha gente. No sé si repleto por el tiro de cámara, pero hay mucha gente. Esto es adentro de la legislatura y es la crítica que hacen algunos legisladores de la oposición en el sentido de, gracias al camarógrafo que está allí en el recinto, porque nos permite una imagen más ampliada, ahora sí, de la cantidad de gente que hay en este momento. Es mucha gente. Y hay quienes dicen es la casa de la democracia. Quiero llevarlos al comienzo de la democracia. Recién hablábamos de los 40 años. Esto retrotrae a la época en que había dos reclamos. Por un lado estaban las madres y las abuelas de Plaza de Mayo reclamando aparición con vida y juicio y castigo a los culpables. Y en esa misma época, fines del 82, comienzos del 83, estaba FAMUS, que era Familiares y Amigos Muertos por la Subversión, que hacían justamente este reclamo, esta reivindicación por las víctimas del terrorismo. Ese era el escenario en el año 1983 con una coincidencia. Quienes estaban al frente de las dos organizaciones más importantes tenían el mismo nombre. Eve de Bonafini al frente de las Madres de Plaza de Mayo, Eve de Verdina al frente de Familiares y Amigos de la Subversión. Y lógicamente se generaban tensiones cada vez que había... FAMUS lo hacía a través de una misa, es decir, en recintos de la Iglesia Católica, y cada vez que había una misa de FAMUS había protestas o había incidentes. Por eso digo, traigo en el tiempo 40 años atrás, que evidentemente hay algo que, lo decía Nico recién, ¿no? Hay algo que está faltando porque 40 años después se genera la misma tensión. Sí, dale, Maru. No, porque a mí me parece que esto que vos contás de hace 40 años donde estaba en carne viva, acaba de suceder. Había otro poder, otra distribución del poder de alguna manera. La Iglesia tenía mucho poder también en ese momento y lo que se llamaba el partido militar o los militares todavía tenían mucho poder, ¿no? Muchísimo, y lo siguieron teniendo durante mucho tiempo, que es muy distinto al escenario que sucede hoy. Este escenario que me parece que por eso es la polémica que se genera, no por la reivindicación de la historia de una persona asesinada, digo, porque si no parece que se mezcla todo, Mario, también, ¿no? Y me parece que lo que pasa acá, y que por eso hay muchos que encienden las alarmas, es que por primera vez hay una disputa del relato sin vergüenza. ¿Qué quiere decir con esto? Milei le pone voz, de alguna manera, a un montón de gente que durante mucho tiempo pensó que pensaba en soledad muchas cosas que no se hubiera... ¿Viste lo políticamente incorrecto? Sí, claro. Hubo, de alguna manera, un discurso que fue, o que pretendió ser hegemónico. Estamos viendo que no lo fue, esa pretensión de discurso hegemónico. Evidentemente no representó a todos, y hoy hay mucha gente que encuentra en este discurso de Victoria Villarruel una representación que no encontraba antes. Eso, lo que me parece que genera, es que si no lo hacemos bien, es un debate de la historia complejo. Yo, por ejemplo, nací en el 84. Por eso contaba. Si yo escucho la historia de Villarruel, Nico hizo alusión, hace algo ya la escuché más temprano revisando un poco también para tratar de entender. Ella dijo, no ahora porque no lo dice ya, pero no hace tanto, decía, la dictadura militar le trajo paz a muchos argentinos. Ojo. Ojo, sí, por eso, porque digo, la dictadura militar mató a muchísima gente teniendo el monopolio de la violencia. No estamos diciendo que quienes hayan cometido crímenes antes o durante la dictadura no tengan que ser juzgados. Juzgados con todo el peso de la ley, no torturados, asesinados, desaparecidos.
quiero leerles algo que tiene que ver con lo que dice la legislatura porteña. Lo voy a leer textual porque esto se hace en la Casa de la Democracia, que es la legislatura o el Congreso. El rol de la administración de la legislatura no es juzgar el contenido de lo que se debate en los salones. Mientras se dé en el marco de la ley vigente, no se puede censurar ni moderar un debate que es propuesto por un diputado o una diputada, sea del espacio político que sea, dado que representan diversos intereses de la ciudadanía. Yo pregunto, nada más es pregunta, si alguien va a reivindicar los levantamientos de Rico y Seineldín, ¿lo van a dejar? Si alguien va a reivindicar a Videla, Macera y Agosti, juzgados por delitos de lesa humanidad, ¿lo van a dejar? No se puede. Si alguien va a reivindicar el nazismo, ¿lo van a dejar? Digo, ¿hay un límite? Sí. ¿Cuál es el límite? Es pregunta, y dice el comunicado de la legislatura, el salón fue solicitado en tiempo y forma por la diputada Lucía Montenegro, quien es la encargada de la organización de dicho evento y quien tiene derecho a usarlo como cualquier otro diputado o diputada que lo pida. Esto es lo que dice la legislatura y le sumamos, ahí van a tener el tuit, esto es de hace minutos nada más. Victoria Villarruel, ahí lo tenemos. Los derechos humanos son para todos. Invocar la democracia y a los derechos humanos sin dejar que podamos expresarnos o ejercerlos es la muestra más acabada de que son violentos, autoritarios y nos creen ciudadanos de segunda. Mi abrazo a todas las víctimas del terrorismo que son sometidas a este destrato. Yo me hago otra pregunta, porque está bueno hacerse muchas preguntas. ¿El abrazo de Victoria Villarruel es solo para las víctimas de lo que ella dice el terrorismo de Estado? Perdón, ¿de la subversión? Sí, dice terrorismo de Estado. ¿O hay un abrazo? Porque ella pide que sea una mirada más amplia. Pero en lo que acaba de tuitear, no se lee si hay un abrazo para las víctimas de la dictadura que hubo y por miles. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿el abrazo de la diputada Villarruel, que pide una mirada más amplia, su tuit es sesgado? Solo abraza, por lo menos en este tuit, a las víctimas de la subversión, ¿sí? O del terrorismo. ¿Y qué pasa con las otras víctimas? Pienso en los más de 600 bebés que estuvieron desaparecidos y se han recuperado 130 y pico por el trabajo de las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Qué pasa? Víctimas absolutamente inocentes. Incluso muchos de ellos estaban en las panzas de su mamá y fueron apropiados, fueron robados. También son víctimas. Preguntas que me hago, ¿no? A partir de lo que estamos viendo. Eso es muy complejo. Hay alguien que está anunciando el tema que tiene declaraciones hechas que evidentemente son a favor de la dictadura. Ahora, uno podría preguntarse, y esto es muy delicado. Primero, hubo una dictadura militar, hubo terrorismo de Estado, cometieron crímenes de lesa humanidad, el juicio de la Junta fue ejemplar, no todos fueron condenados a cadena perpetua, pero fueron condenados. Las leyes del perdón, Alfonsín las tuvo que hacer porque estaba en un momento complicado. Hubo alzamientos militares reales durante el gobierno de Alfonsín, de los Carapintadas. Tuvo que indultar después Menem, no solo a los jefes militares, sino también a los jefes de montoneros, a Firmenich, a Vaca Narvaja, a Perdía, también fueron indultados. El mismo día, el 31 Sí. de diciembre de 1989. Saquemos a Villarruel. Lo que del pasa medio. que, perdón, porque la historia después siguió y vinieron los juicios por la verdad. Digo, yo estaba, por Claro. ejemplo, en la ciudad de La Plata el día que lo condenan a Echecolás. Había un Sí. montón de gente ahí afuera. Digo, yo estaba bastante como espectadora porque, en serio, tuve la suerte de nacer y crecer en democracia. Pero había un montón de gente que sentía que recién en ese momento le llegaba justicia. Y me parece que Villarruel está hablando o diciendo en voz alta, insisto en esto, algo que de otro montón de gente que siente que, bueno, y entonces así como vinieron los juicios por la verdad, ¿no van a venir los juicios para los Firmenich de esta pero- vida? No, ya fueron condenados, fueron indultados por Carlos Menem, que el indulto, corregime Rodri, no es que conmuta la condena, o sea, sigue siendo, es un perdón, pero la culpabilidad sigue existiendo.
Saquemos a Sí, Villarruel. quita la sanción, digamos. Claro, quita la sanción de esa no te, culpabilidad. no te exime de la responsabilidad de lo hecho. Claro, o sea, que te quite el castigo, digamos. Saquemos a Villarruel del medio, porque es una persona que está denunciando esto y que tiene declaraciones que van en contrario, que no ayudan para nada al debate, sino todo lo contrario. A ver, la lucha armada mató gente en democracia. Montoneros pasó la clandestinidad en democracia. ¿Se puede recordar a José Ignacio Rucci, que fue asesinado por Montoneros y era secretario general de la CGT? Sí, se puede. Ahora, ¿eso es estar a favor de la dictadura? Por supuesto que no. Lo que pasa es que acá se mezcla... O sea, agarra un periodo que es democrático, ¿no? El de Rucci, el que estamos viendo ahora de la mirá lo que Raúl, te voy a es un decir. periodo democrático. Digo, había ganado Perón con el 62% contra Balbini de la Rodri, Rúa. también hubo muertos inocentes durante la dictadura. No, está claro que Villarruel Ahora, lo que viene es a izar una bandera que el Estado en algún momento no pudo darle una respuesta, ¿no? Sí, pero... Sí lo pudo dar con el delito de lesa humanidad y con la caída de obediencia a vida y punto final. Con el juicio de la Justa, perdón,